Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es un gusto contar con la compañía de ustedes, apreciados oyentes, en esta emisión de Recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y que es realizado por la Fundación Biblioteca Franz Kafka BFK. Muchas gracias, Jorgito Benjumea, por tu aporte imprescindible para que el programa logre llegar hasta los oyentes. En el día de hoy voy a terminar con la segunda parte de unas reflexiones que, teniendo un cuño personal, han surgido a partir de algunas formulaciones de Stanislao Zuleta, y estamos precisamente conmemorando. Conmemorar quiere decir evocar, quiere decir recordar, quiere decir enaltecer a alguien que ha sido importante en la existencia de uno. Y la mejor forma de recordar y enaltecer a un intelectual tan importante en un país tan escaso de intelectuales como es Colombia, hablo de Stanislao Zuleta, es tratando de desarrollar a partir de lo que él formuló algunas consideraciones. Es como si él propusiera cosas muy valiosas en sí mismas, pero esas cosas nos propiciaran desenvolverlas para avanzar en un desarrollo que fuese más allá de lo que directamente enunció el pensador que estamos evocando. Y creo que eso estaría en la línea de una de las enseñanzas en las que fue más insistente Stanislao Zuleta. A los pensadores hay que tomarlos para pensarlos. Y pensar a un pensador quiere decir someter sus propias formulaciones a un examen crítico, y aquí la palabra crítica quiere decir a una evaluación de la pertinencia de lo dicho por él, a una objeción cuando ello sea menester, o a un desarrollo cuando ello es posible. De ahí que el camino por el que he querido optar en esta recordación del primero de los personajes que queremos evocar en este año 2024, Stanislao Zuleta. Saben que los otros que tendremos en la línea de nuestra labor en el programa son Franz Kafka, Anton Chekhov, de los cuales dos hemos constituido un seminario organizado y dirigido por la BFK, por la Biblioteca Franz Kafka, un seminario que se llama Presente Pensar Nuestra Humanidad, contando con Franz Kafka y Anton Chekhov. Pero también recordaremos en el trasiego de este año a Milena Jesenská, personaje tan unido a Kafka, pero también tan posible de ser examinado en su propio valor. Haremos otro tanto cuando abordemos a Edgar Allan Poe, y también una especie de autoconmemoración, pues estaremos celebrando los 20 años de existencia de este programa Recordar a nuestros maestros, que lo constituimos en el año 2004. Entonces, con Zuleta, entre un bagaje tan amplio sobre temas tan distintos que Zuleta trabajó y que nos legó, y temas distintos pero que en el pensamiento de Zuleta siempre estaban articulados, de ahí aquella afirmación de que lo que caracteriza el pensamiento de Zuleta es la complejidad del mismo, y complejidad quiere decir
que el pensamiento se puede dirigir a objetos muy diferentes, pero encontrando siempre la conexión imprescindible entre esos objetos. Por eso Zuleta podía hablar de la política, pero hablar también del arte. Podía hablar del marxismo, pero podía hablar también del psicoanálisis. Y no porque estaba en un batiburrillo de cosas tiradas ahí una encima de otra, sino porque él sabía encontrar, y es quizás una de las lecciones más importantes que nos propició Zuleta, sabía encontrar los nexos que, por ejemplo, vinculan el deseo con el poder o al sujeto con la sociedad, vía, por ejemplo, la constitución de esa condición mediadora, llamémosla así, que sería el individuo. De ahí que cuando él aborda el tema del arte, lo aborda porque lo considera fundamental, no accesorio, sino decisivo, que una vida se califica como verdaderamente humana cuando es una vida que tiene acceso al arte, sino a la realización del arte, al goce del mismo. Entonces, en consonancia con eso, voy a seguir desarrollando esta segunda y última parte en torno al problema del arte, con lo cual daría por concluido el homenaje que le hemos querido rendir a Estanislao Zuleta y que estuvo compuesto pues de 4 emisiones, siempre con la esperanza de que lo aquí dicho logre producir un efecto en quienes lo oigan y ese efecto sea el de la apertura de esa dimensión sobre la cual la palabra de Zuleta y modestamente la que yo agregue a la de él pueda propiciar una relación con la vida enriquecida para el caso del que nos ocupamos ahora por el arte. Consideraciones sobre el arte a partir de Estanislao Zuleta, parte número 2. Soy Carlos Mario González. En la última emisión había dicho que hay una expresión que es muy satisfactoria de ser escuchada, pero es una expresión terriblemente engañosa y que termina, curiosamente, apelando al arte, pero para producir un efecto de devaluación del arte. Y también señalaba yo que es una expresión demagógica. Demagógico quiere decir una expresión que se lanza con el propósito de satisfacer al otro. No es tanto porque sea una verdad que el enunciador está convencido de ella, sino que es ese tipo de palabra que se orienta hacia el otro bajo el propósito de satisfacerlo, incluso aunque lo engañe. Y esta proposición o esta afirmación, en mi opinión, es inmensamente engañosa. Esa afirmación de la que hablo, recordarán los oyentes que me acompañaron en el programa pasado, y si no, a quienes apenas llegan, los pongo en condiciones de conocer cuál es la afirmación, es aquella que dice, todos somos artistas. Repito, eso suena bonito, eso le gratifica a uno, le place, pero si uno examina eso, ve que no solamente es absolutamente falso, sino que termina siendo denigratorio del arte mismo. Y eso es lo que voy a realizar en los minutos que siguen. Porque, y aquí recojo lo último que formulaba en el programa anterior, porque la demagogia de esa afirmación se fundamenta en reducir el arte a la mera imaginación. Porque si a mí me dicen, tú eres un artista, entonces yo cotejo con los que
tengo ante mis ojos como grandes artistas, y decía en aquella oportunidad, cotejo con Dostoyevsky, cotejo con Baudelaire, cotejo con Beethoven, cotejo con Rembrandt. Entonces alguien me ha dicho, pero tú eres artista, y como estos son artistas, yo trato de encontrar qué es lo común en tanto artistas que tendríamos ellos y yo me contestaría, es que dispongo de imaginación porque el arte de Beethoven, de Baudelaire, etcétera, es un arte que ha surgido gracias a la imaginación de ellos. Entonces hay una mirada que empobrece de entrada el arte, porque reduce el arte a ser un efecto de la imaginación del sujeto. Ahí es donde anclo yo la afirmación de que en tal proposición hay una reducción del arte, y esa reducción por dos razones. La primera, porque la imaginación puede dar a luz, pues si digo porque puede ser engañosa, y aduzco dos primeras razones, es que, por ejemplo, la imaginación puede dar a luz meras tonterías. Es decir, la imaginación puede ser el camino hacia la construcción de algo que literalmente se pueda calificar como una tontería, y en todo caso como algo evanescente, algo que emerge y se desvanece. Pero no basta con que yo plasme en un lienzo o en una partitura o en una hoja lo que mi imaginación me permite configurar, comillas, e insisto, comillas, creativamente, para yo entonces autoasignarme la condición de artista. Entonces lo primero que digo es que la imaginación no necesariamente da lugar a una obra que tienda a permanecer y que produzca efectos de revelación en aquellos que se aproximen a ella, porque puede ser simplemente el fruto tonto de la imaginación. La segunda, porque, y esto es lo más importante que quisiera llevar hasta ustedes, apreciados oyentes, la segunda es porque la imaginación en Dostoyevsky, en Baudelaire, en Rembrandt, en Beethoven, en quien fuere, se encauzó, es decir, esa imaginación de ellos se puso en dirección al acatamiento de dos condiciones imprescindibles. La primera, la condición que les propiciaba su talento singular para elaborar esa materia prima que les deparaba su imaginación. Es decir, la imaginación entra en el cauce de un talento específico, y ese talento lo que hace es darle curso a la imaginación, por ejemplo, para derivar en la producción de una obra que llegue a tener la resonancia de estos grandes creadores del arte que pongo como ejemplo. Entonces lo primero es que no basta la imaginación tiene que estar acompañada de un talento que permita su elaboración. Y lo segundo es que en estos grandes artistas, como en todo gran artista, hay una segunda condición que supieron acatar y que es muy importante y que permite mostrar, por contraste, el carácter demagógico de aquella formulación de todos somos artistas. Y es porque para ellos, para los que estoy ejemplificando, pero para todos los demás que avalemos como grandes artistas, fue imprescindible ponerse en el camino de una rigurosa formación, reitero, formación, es decir, se dieron forma en relación a apropiar las técnicas de su arte. No hay espontaneidad para hacer poesía, no hay espontaneidad para hacer pintura. Hay que apropiar unas técnicas precisas, unos modos de hacer que tiene ese dominio particular. Y eso es imprescindible. Los Beethoven, los Baudelaire que menciono, etcétera, fueron
seres disciplinados puestos en el camino de una formación que pasaba por conocer todo aquello que permitía, en el ámbito de su respectivo arte, procesar esa materia prima que les podía eventualmente deparar su genio y su talento artístico. Pero que entre otras cosas también en esa formación estaba integrado que eran conocedores de las grandes obras de su propio dominio artístico y de los dominios ajenos al arte, pero vinculados con él. Por eso uno en un gran artista siempre encuentra no solamente lo correspondiente a la obra que tiene que ver con el ámbito en el cual él se desenvuelve, la pintura, la novela, etcétera, sino que tienen una posición ante el mundo. Dostoyevsky había leído muchas novelas y muchos cuentos, pero además tenía una posición, por ejemplo, frente a la sociedad, a la política, a la filosofía. Eso pues de que es simplemente la imaginación silvestre la que va a dar a luz una poesía o una novela. No, en eso hay que saber acatar aquello de que, por ejemplo, la primera condición para que alguien sea novelista es leer muchas novelas, mucha literatura, pero incluso también mucha filosofía, mucha política, que le dé la sensibilidad y la agudeza para contemplar ese mundo que a través de su propia creación él podrá poner en revelación. Entonces decía pues la formación en relación a apropiar las técnicas de su arte y en lo concerniente al conocimiento e interpretación de esos logros que a lo largo de su historia se han dado en el campo del arte que profesan, pero repito también en otros campos del saber humano, al igual que se aproximan al conocimiento del mundo, de la sociedad, la individualidad humana. En otras palabras, un gran artista es un intelectual amplio, vasto, con una mirada muy compleja que si tiene un centro de aplicación específico, que es ese dominio del arte en el cual reconocemos su obra, esa obra constituida en ese dominio está como con vasos sanguíneos conectada con otros dominios y con otros ámbitos, por ejemplo, no solamente del arte, sino en general del conocimiento y todavía más en general de las problemáticas humanas, tanto subjetivas como sociales. En otras palabras, la obra de arte es resultado de una formación muy exigente, de un trabajo muy disciplinado y de un talento muy especial. O sea, la imaginación tiene que entrar por los conductos de una formación exigente, de un trabajo perseverante y disciplinado, y todo ello bajo la dinámica de un talento especial. Pero hay una segunda derivación de esa demagógica afirmación, y es que ella da a entender que creación artística equivale a productos espontáneos e improvisados, destinados a la curiosidad, a la distracción, al entretenimiento. Es decir, es que si yo pienso que una poesía no es sino el resultado de esa imaginación que yo poseo, esa imaginación feraz que me permite la producción de imágenes que no están directamente extractadas del mundo empírico y real que enfrento. Y si yo pienso que es eso, pues entonces me dedico a escribir versos y confundo el hacer versos con hacer poesía. Porque pues el único requerimiento para hacer arte es contar. Entonces cuento una novela o cuento una poesía o cuento comillas una pintura o cuento comillas una composición sinfónica y Santas Pascuas. Entonces claro, puedo incluso darme las ínfulas de que
de que esos Beethoven, esos Baudelaire son mis pares. Y por eso digo yo es que es una satisfacción a un narcisismo ingenuo. Pero el arte, la creación artística, nunca es un asunto de mera espontaneidad o de mero ejercicio de una voluntad hacedora que tiene alguien. Una tercera derivación de esa demagógica afirmación, esa pues de que todos somos artistas, es la de entender como que, si no todos, porque entonces alguien podría decir, no, sí, tener razón, efectivamente, para hacer una obra de arte se necesita mucho más que meramente imaginar. Y entonces, listo, acepto, cedo, pero mira, yo soy artista porque de todas maneras, si no puedo crear una obra artística, sí, todos podemos ser receptores de la obra de arte que otros han hecho y gozar de ella. Entonces sonaría como, bueno, un gesto de humildad en donde cedo que no basta con que yo ponga en el papel o en el lienzo lo que mi imaginación, en su inmediatez, en su falta de cultivo, me permite, sino que doy el paso y pareciera ser algo que denotaría humildad de mi parte para decir que bien, no puedo crear, pero sí puedo gozar de la obra de arte sin ningún tipo de preparación. Sin embargo, y aquí va mi crítica, para la apropiación como receptor de la obra de arte se requiere también una muy buena formación, una formación que permita acceder a ella. La obra de arte no se entrega en forma sencilla, hay que hacerse a los elementos para poder estar a la altura de ella, para poder acceder a ella. Eso es lo que hace, digámoslo, no disponer de esos recursos de acceso a la obra de arte, lo que hace que para la inmensa mayoría de la gente, si yo digo el nombre Franz Kafka, eso no les dice nada y no hay ningún deseo de leer a un señor que llama Franz Kafka, ni de leer a ningún otro gran novelista, poeta, pintor, en fin, cualquier dimensión del arte que yo quiera mencionar. Porque es que para poder gozar de la obra de arte es necesario tener acceso a ella. Y para que se abra la puerta de la obra de arte es imprescindible tener una formación. Esa formación no estoy planteando la que tiene que ser en la universidad, matriculándose en una carrera que se llame estudios literarios o estudio artístico, no. Es una formación que incluso podría ser más conveniente que se hiciera por cuenta propia en forma rigurosa y obedeciendo, por ejemplo, a un plan que trace un horizonte progresivo de cualificación. Pero esa formación es imprescindible, porque eso que llaman gusto artístico no es un atributo natural. Es que cuando se dice, no, es que a mí me gusta esto, por ejemplo, esta música y no aquella otra, parece que eso como que hubiese venido con uno y se niega que eso ha sido la construcción en una sociedad que se ha propuesto la transmisión de una cierta manera de entender qué es arte, etc. Entonces el gusto, el llamado gusto artístico no es un atributo natural, es algo que se constituye por un proceso de transmisión, pero que no es espontáneo. Y es necesario que uno conquiste elementos que le permitan hacerse a una idoneidad para poder acceder a la obra de arte. De no hacerse esos elementos, la obra de arte se vuelve impenetrable, y como se vuelve impenetrable, entonces aquel que se aproxima a ella no encuentra nada en ella. Por eso fue que el filósofo nos dijo aquello, Nietzsche, de que no es cierto que donde no se oye nada es porque no haya nada que oír. Esto es,
Si hay gente que se duerme oyendo a Bach, no es porque Bach nada esté diciendo, sino seguramente porque el otro, el que está frente a su obra, no tiene acceso a su prodigiosa música. En síntesis, ni como creador, ni como receptor, el ser humano puede hacer del arte una experiencia inmediata y sin preparación para saber reconocer su valor y significación. Como decía Schiller, se requiere implementar una educación estética, pero repito, yo cuando digo educación no estoy pensando en la universidad. Al contrario, creo que en la universidad se malforma, se pervierte inmensamente la sensibilidad por el arte y el acceso al mismo. Y hay una cuarta derivación que yo quiero mencionar ya en el final de este programa y del homenaje a Zuleta, y es que de esa afirmación, todos somos artistas, de esa afirmación se puede derivar una devaluación del arte. Pues no representa el logro de una obra rigurosa y exigente, sino algo que está ahí y que puede caer como fruto silvestre. Y para ilustrar la devaluación del arte, tanto en su creación como en su recepción, pues porque esta cultura devalúa tanto el arte y porque lo ha puesto simplemente como un mecanismo de entretenimiento. Digo que para ilustrar esa devaluación, tanto en la dimensión creativa como en la receptiva, bastaría con constatar lo absurdo que sería una frase del tipo: todos somos físicos cuánticos, o todos somos historiadores de la Edad Media, o todos somos geólogos, etc. Sería absurdo hablar así, sencillamente porque nadie lo puede ser si no lo conquista con su esfuerzo y dedicación, valga decir, con su formación. En esta línea es que se puede decir que si el arte es un bien para el ser humano, una herramienta y una fuerza para la vida, es necesaria una sociedad que propicie en la formación de sus individuos que éstos se puedan poner a la altura de las exigencias de ese mismo arte. Es eso, pues, básicamente, amables oyentes, lo que quería traer a colación hoy, siempre teniendo como referencia y evocando la figura de ese gran intelectual y de ese gran maestro que bien merece el recuerdo de todos nosotros, que fue Estanislao Zuleta. Hasta el próximo programa, queridos oyentes. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.